7 de julio de 1937. Japón invade Manchuria. Comienza la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que fue un conflicto militar entre China y Japón, que terminó el 9 de septiembre de 1945, englobado en la Segunda Guerra Mundial. Comenzó cuando el ejército japonés, que ya controlaba Manchuria, inició la invasión del norte y el este de China. China luchó contra Japón con apoyo económico de Alemania, la Unión Soviética y Estados Unidos. La guerra fue el resultado de las consecuencias de la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1894 a 1895, así como de una política imperialista japonesa que se extendió durante décadas, que estaba destinada a ampliar su influencia política y militar con el fin de garantizar el acceso a reservas de materias primas y otros recursos económicos de la zona, en particular los alimentos y el trabajo. El 13 de diciembre de 1937, Japón realiza la masacre de Nanjing, en la que se mencionan los crímenes cometidos por el ejército imperial japonés alrededor de China tras la caída de esta frente a las tropas japonesas en esta misma fecha. Los crímenes de guerra cometidos durante esta masacre incluyen la violación y la matanza de civiles y prisioneros de guerra. El alcance de las atrocidades se divide entre China y Japón. En el gobierno chino, con una cifra de muertos que no combatieron superior a 300.000. El Tribunal Militar Internacional de Extremo Oriente de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, estimó que las cifras de muertos eran todos de militares y que no hubo masacres organizadas o atrocidades cometidas contra los civiles. Este tribunal juzgó un caso en el que el número total de muertos fue 250.000. En la sentencia de muerte emitida contra el comandante del ejército japonés en Nanjing, la cifra fue establecida en 100.000. Durante el 7 de diciembre de 1941, las relaciones diplomáticas entre Japón y Estados Unidos eran tensas, ya que el presidente Roosevelt, presidente de Estados Unidos, había bloqueado los suministros petrolíferos a Japón y había congelado todos los créditos japoneses en los Estados Unidos. En ese momento, Alemania estaba luchando contra Rusia, y Hitler propuso que Japón atacase a Siberia para poder acorralar a los rusos, pero los japoneses desconfiaban de su aliado alemán, y Japón quería atacar a Estados Unidos para asegurarse una mejor posición ante la creciente hegemonía alemana. Entonces, el ataque fue una ofensiva militar sorpresa efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái, en la mañana del domingo del 7 de diciembre de 1941. En un primer momento pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la flota del Pacífico de los Estados Unidos. La base naval fue atacada por 353 aeronaves japonesas, que incluían cazas de combate, bombardeos y torpederos que despegaron de 6 portaaviones. Resultaron dañados los 8 acorazados estadounidenses atracados en el puerto, y 4 de ellos se hundieron. Los norteamericanos perdieron 188 aeronaves, murieron 2.403 estadounidenses y otros tantos resultaron heridos. Sin embargo, los japoneses no atacaron la central eléctrica y lo relacionado con ella, pero estos perdieron 29 aeronaves y 5 minisubmarinos, además de sufrir 65 bajas militares entre muertos y heridos. Asimismo, un marino japonés fue capturado vivo. El ataque conmocionó profundamente al pueblo estadounidense y llevó directamente a la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El 8 de diciembre de 1941, Japón invade Tailandia, y a pesar de los intensos combates en el sur de Tailandia, la resistencia tailandesa solo duró unas horas antes de que el ejército tailandés declarara un alto el fuego. Más tarde, Japón declara la guerra a Estados Unidos, de tal forma que los norteamericanos entraron en la Segunda Guerra Mundial. El 15 de febrero de 1942, Japón toma Singapur. Batalla del Mar del Coral. Fue una batalla naval entre Japón y fuerzas aliadas de la Armada de los Estados Unidos, en mayo de 1942 en el Mar del Coral. Fue una de las batallas claves del teatro asiático en la Segunda Guerra Mundial,
y significó el primer fracaso de una ofensiva japonesa. Aunque los japoneses ocasionaron bajas importantes a los estadounidenses, sus propias pérdidas les impidieron ejecutar la Operación Moon. Además, 2 portaaviones japoneses que participaron en la batalla resultaron dañados y no pudieron participar en la batalla de Midway, la cual marcaría un punto de inflexión en el curso de la guerra en el Pacífico. La batalla del Mar del Coral fue la primera batalla de portaaviones en la historia. La batalla de Midway fue un conflicto aeronaval producido entre los días 4 y 7 de junio de 1942 en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En ella, las fuerzas aeronavales estadounidenses detuvieron el intento japonés de invadir las islas de Midway, donde los Estados Unidos tenían una base militar. Se produjo 6 meses después del ataque a Pearl Harbor, que supuso el inicio del conflicto en el Océano Pacífico entre japoneses y estadounidenses. La derrota japonesa supuso un serio obstáculo para sus planes de expansión por el resto del Pacífico. Midway es considerada. La batalla naval de Guadalcanal fue una batalla decisiva que enfrentó a las fuerzas aliadas estadounidenses contra las fuerzas japonesas. Consistió en una secuencia de ataques combinados por mar y aire que duró más de 4 días, la mayor parte de ellos en los alrededores de la isla de Guadalcanal, y fueron llevados a cabo para contrarrestar el esfuerzo japonés por reforzar sus fuerzas terrestres en la isla. Durante 2 combates nocturnos entre buques de guerra, ambos adversarios perdieron numerosos barcos. Finalmente, esta batalla provocó una victoria para Estados Unidos y sus aliados. La batalla de Saipán fue otro de los combates de la Guerra del Pacífico, correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, ocurrido en esta isla, actuales Islas Marianas, entre el 15 de junio y el 9 de julio de 1944. La batalla de Tarawa fue un combate de la Guerra del Pacífico correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, producido en la isla de Tarawa. Era la segunda vez que Estados Unidos pasaba a la ofensiva. La campaña de Guadalcanal había sido la primera. También fue la primera vez en la guerra que Estados Unidos se enfrentó a una fuerte oposición japonesa al efectuar los desembarcos. Los anteriores tuvieron poca o ninguna resistencia inicial. Los defensores japoneses estaban bien abastecidos y bien preparados y pelearon casi hasta el último hombre. En abril de 1943 hasta mayo de 1944, Estados Unidos realizó la Operación Caldwell, que fue una de las principales estrategias militares de los aliados en la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. La operación fue destinada a neutralizar militarmente a las principales bases de Japón y fue dirigida por el Comandante Supremo Aliado en la zona sur del Pacífico Occidental. Las fuerzas aliadas participantes procedían de los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, los Países Bajos y varias islas del Pacífico. El Golfo de Leyte tuvo lugar en este golfo, desde el 23 al 26 de octubre de 1944, entre los aliados y el Imperio japonés. Los aliados comenzaron la invasión de Leyte para cortar la salida hacia las colonias del sudeste de Asia. Los japoneses emplearon el grueso de su flota para repeler a las tropas aliadas, pero no lograron vencer y sufrieron graves pérdidas. Tras la derrota, la mayor parte de los barcos supervivientes permanecieron anclados en sus bases, carentes de combustible. En realidad, se trata de una gran batalla compuesta por 4 batallas navales interrelacionadas y varios combates previos. Adicionalmente, en esta ocasión se usaron por primera vez los ataques de aviones suicidas japoneses, los llamados kamikaze, de un modo sistematizado. Es considerada la mayor batalla naval de la historia en tiempos contemporáneos. La batalla de Iwo Jima es uno de los combates más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, ocurrido en esta misma isla entre los infantes de marina de los Estados Unidos y las fuerzas del ejército del Imperio de Japón, de febrero a marzo de 1945, durante la Guerra del Pacífico. Al término de los combates, los estadounidenses lograron conquistar la isla y controlar sus importantes campos de aviación. Sin embargo, durante la dura batalla se encontraron con la resistencia extrema de los japoneses, resistencia que supuso la muerte de la mayoría de sus combatientes. La batalla de Okinawa, que se produjo de abril a junio de 1945, fue el mayor asalto en la Guerra del Pacífico. La batalla resultó ser una de las que tuvo más víctimas, tanto civiles como militares, en toda la Segunda Guerra Mundial. La totalidad de los fallecidos supera el 250.000. La invasión fue respaldada por fuerzas aéreas, navales y tácticas.
El objetivo principal de la operación era apoderarse de la gran isla de Okinawa, a solo 550 kilómetros de distancia de Japón. Después de una larga campaña de asaltar entre islas, los aliados se acercaron a Japón y planearon usar Okinawa como base para las operaciones aéreas bajo el plan de invadir territorio japonés. Finalmente, los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki y la entrada soviética en la guerra provocarían la rendición de Japón, tan solo unas semanas después del fin de los combates en Okinawa. El 10 de marzo de 1945, los aliados bombardean Tokio. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza una bomba atómica sobre 9 de Hiroshima. agosto de 1945. Estados Unidos lanza otra bomba atómica sobre Nagasaki. 14 de agosto de 1945. Japón se rinde.